discurso del presidente Milei el otro día en el Parlamento? Mirá, me parece que uno de los temas más importantes que apareció en el discurso fue la confirmación de que el acuerdo con el Fondo Monetario llega efectivamente al Parlamento, que es lo que la ley establece, así que es lo que correspondía. Y es interesante porque está pidiéndole al Parlamento autorización para endeudar al país a los efectos de fondear el fondo, el Banco Central, para poder salir del cepo y terminar con la inflación en Argentina. Por supuesto, todos estamos de acuerdo, esa es una buena idea, claro, pero es una gran oportunidad para darle definitivamente independencia al Banco Central. Lo que nosotros le vamos a pedir al presidente es que envíe también, o si no, hay proyectos nuestros enviados, de independencia al Banco Central. ¿Usted cree que hoy el Banco Central hoy no es independiente? No, eso está claro que no lo es. El Banco Central es marcado de manera directa por el presidente de la Nación, él mismo lo manifiesta así, se muestran las reuniones con Bausili, lo junta Bausili con el ministro de Economía, lo felicita públicamente a Toto Caputo por los datos de inflación. La inflación es siempre y en todo lugar, lo ha dicho el presidente, un fenómeno monetario. Sí, claro. Por lo tanto, no tendría por qué felicitar al ministro de Economía, si no fuera porque el ministro de Economía maneja el Banco Central. Entonces, el Banco Central está hoy manejado por la política. Nosotros queremos que el Banco Central nunca más, porque imagínese usted, Eduardo, mañana viene otro presidente distinto. Dentro de 4 años o dentro de 8 años, cuando termine Milei, viene otro presidente distinto y estamos todos agarrándonos del borde así de la silla, a ver, no sea cosa que vuelva otra vez la inflación. Sí. La única manera de garantizarlo es, me pedís apoyo para fondear el Banco Central y poder salir del cepo, perfecto, aprovechemos para que el Banco Central sea completamente independiente, ni vos ni nadie vuelva a tocar nunca más. Eso tiene que ser por ley, claro. Por ley, claro. Pero una ley puede ser volteada por otra ley. Sí, Dios no lo permita, que llegue Kicillof o Grabois o Sergio Massa. Absolutamente, pero te cuento lo que pasa en ese caso. Nosotros ya lo vimos esto. La convertibilidad, que fue una ley que estableció un régimen monetario en Argentina, claro, duró 10 años. El periodo de estabilidad más largo de la economía argentina de los últimos 90 años. Eduardo, ojalá nosotros pudiéramos conseguir un periodo de estabilidad por lo menos de 10 años. ¿Por qué estoy convencido de que sería más? Porque el costo político de salir de la convertibilidad fue tan grande que todos los que levantaron la mano fueron muertos políticos. Se le terminó la carrera política a los que levantaron la mano. Curiosidad interesante. ¿Sabés quién no levantó la mano y después tuvo una carrera política, entre comillas, prolífica, le fue bien en las urnas? Cristina Fernández. Hubo 6 senadores que votaron en contra de salir de la convertibilidad porque sabían lo que significaba abandonar una regla. Mirá, te estoy diciendo que inclusive la exponente número 1 del kirchnerismo se dio cuenta que era un error abandonar una regla monetaria. El resto de los que levantaron la mano aplaudieron el default y abandonaron la convertibilidad, muertos políticos para siempre. Además de lo del Fondo Monetario que destacó usted del discurso del presidente, ¿qué otra cosa destacaría? Porque a algunos les pareció, te voy a ser honesto, un discurso inconsistente. Me pareció demasiado foco en el pasado, pero eso es el derecho del presidente. Uno, en la apertura de sesiones, normalmente el presidente hace un balance, en este caso de su primer año de gestión, y presenta los proyectos con los cuales quiere avanzar hacia adelante en el Congreso. Dedicó demasiado tiempo al balance, con muchas inexactitudes, hace un manejo de los números del presidente que realmente yo he querido debatir con él, no lo ha querido hacer. Francamente, el manejo de los números que hace el presidente es de una realidad que no existe. Pero no importa, él está bien, tiene derecho a defender su gestión y hacia adelante, que era la parte interesante, cuáles son los proyectos, le dedicó menos tiempo y no fue específico. Pero que yo habló, por ejemplo, de una reforma del Código Civil, habló, por ejemplo, también de una reforma del Código Penal. Pero habló también de reforma laboral, habló de reforma impositiva, fíjate que no habló de reforma migratoria, de reforma penal. Fíjate, de reforma laboral no habló. El año pasado, cuando abrió la sesión del Congreso, sí, prometió que iba a haber una ley de democracia sindical, que fue la que nosotros impulsamos luego en el Congreso durante el año pasado y se fue trabando, ¿no? Pero esta vez no prometió ninguna ley concreta. Lo que sí dijo es que había un problema de legislación laboral, que no había alcanzado la ley bases, pero no dijo en qué línea iban a enviar proyectos de reforma laboral al Congreso. O sea, no fue específico en ninguno de los proyectos, prácticamente salvo en el del fondo. El proyecto del fondo tampoco, por supuesto, dio precisiones técnicas porque no era el lugar, pero sí se tomó un tiempo, dijo, voy a explicar este tema del fondo durante un tiempo y le dedicó, diría yo, creo que sobre los proyectos hacia adelante, creo que fue el que más tiempo le dedicó. ¿Sobre el escándalo Manes tiene opinión? Me parece que lo que pasó fue una vergüenza total que opacó el discurso del presidente. ¿Qué parte? Que no tendría que haber todo el episodio de Manes. El episodio de un funcionario en el palco
gritándole a un diputado, no corresponde, no es funcionario en realidad, pero es una persona de las más poderosas del gobierno. Pero tampoco corresponde que un diputado moleste en un discurso, porque ese momento es un momento institucional. Absolutamente. Es un momento institucional donde se debe respetar el discurso de un presidente. Se llame Milei, Cristina Fernández de Kirchner, se llame Mauricio Macri. Los kirchneristas hicieron barbaridades durante los discursos de Mauricio Macri, por ejemplo. De Macri, por supuesto, ¿no? Y un diputado no puede cortar un discurso de un presidente en ese momento, porque no se debate temas. Eduardo no lo cortó porque... ¿Cómo que no? Te voy a decir por qué no. Hizo un show asqueroso. Te voy a decir por qué no. Porque el presidente tiene el monopolio del micrófono, porque es el único que está en ese momento habilitado a hablar. Tiene el monopolio del micrófono. Vos podés decir, no hay debate. Vos podés hacer un comentario. Manes hizo un comentario porque el presidente efectivamente tenía razón, Manes, en el punto que hacía. No tendría que haber hecho ningún comentario. El presidente se jactó de la independencia de la justicia y estaba ahí sentado el señor Mansilla, que había asumido en condiciones cuanto menos polémicas, porque la Constitución es muy clara. La Constitución le permite al presidente nombrar jueces en comisión cuando no está funcionando el Congreso, y es a 2 días de que nombraran a Mansilla y tomaran juramento en la Corte, tenía estado parlamentario, Mansilla tiene estado parlamentario, y la Corte mismo avaló, le tomó juramento a la Corte. Técnicamente lo tiene que hacer, Eduardo, usted lo sabe bien, y lo tiene que hacer porque técnicamente el día que fue nombrado Mansilla, el Congreso ¿Pero quién interpreta la Constitución? La Corte, ¿El señor Manes o la Corte? Entonces la Corte hizo lo que tenía que hacer, y Manes se tiene que callar la boca. No, a ver, no se tiene que callar la boca. Bueno, entonces lo tiene que hacer fuera de ese momento. No, puede expresar su opinión, está en el ámbito para expresarla. En ese momento no, porque no se debate. Está en el ámbito para expresarla, tiene derecho a expresar su opinión. No es momento. Y no corresponde, de ninguna manera, Eduardo, no corresponde que un funcionario que está en la grada o una persona de mucho poder en el gobierno, encima después lo vaya a buscar cuando termina el discurso para hacerle alguna expresión. No corresponde. Lo que pasó fue una vergüenza, no tiene que volver a pasar. Y fíjate que estamos discutiendo. Fíjate que estamos discutiendo. ¿Usted avala la mentira de Manes? ¿Cuál es la mentira de Manes? Me pegaron 2 piñas. Falso. Sí. Falso. Me tiraron con la FIP y la CIDE. Cuando podríamos haber visto con la cámara si efectivamente la persona que se acerca con Caputo lo toca, lo golpea o lo molesta por atrás. No lo golpeó, no le dio escúchame. En ese momento, el señor Fijap le tira el celular a una persona que estaba filmando. Le manotea el celular para que no firme. ¿Por qué no quiere el señor Fijap que se filme lo que está pasando en ese momento públicamente? ¿Por qué no quiere que quede audio? ¿Por qué no quiere que quede grabado? Pero hay audio. Vos ves el video, después hubo audio que era lo que no quería fijar. Claro. Donde Manes le porque dice había más de una persona, por suerte. Pero vos fíjate que se ve la imagen muy clara cuando baja Caputo. Tiene que ir para el otro lado, porque la salida de Congreso está para el otro lado, y va a buscarlo expresamente a Manes. Todo eso es un papelón total. No tendría que haber pasado. Y nosotros, de hecho, tendríamos que estar hablando del fondo, con más precisión de lo que hablábamos recién, de si va a haber una ley de independencia del Banco Central. Es que no hablamos del fondo porque hay un payaso que se llama Manes que hizo lo que hizo. Yo sí. Bueno, vos das tu opinión. Yo creo que es un payaso. Vos das tu opinión. Es un payaso y mentiroso. Vos das tu opinión porque es tu programa. No es mentiroso. Es un payaso y mentiroso. El que mentía en ese momento era el presidente de la Nación respecto al nombramiento de los jueces de independencia de la justicia. Había pasado una cosa. Había pasado una cosa que era una barbaridad. Había pasado una cosa que era una barbaridad. Que además después la propia hermana del presidente en un evento hablándole a empresarios que garantizaba al país seguridad jurídica y los jueces de la Corte nombrados por decreto es una vergüenza. Eso no tiene que pasar. Yo espero que rápidamente el Senado avance en el estudio de los pliegos, de los candidatos y pueda avanzar en el nombramiento de los jueces como corresponde, con el acuerdo del Senado como la Constitución lo establece. Le agradezco mucho. Muchas gracias Martín. Gracias por haber venido.